Buena tarde donde esté tarde, buena noche donde esté de noche, buen día donde esté de día. Bendiciones a todos. A cumplir con lo prometido. No tirrio sucio. Con las cámaras de el profesional Julián Cataño Zuluaga. Y voy a unirme a él hoy, sábado 22 de febrero, e inicio diciendo lo siguiente. Gracias Dios por haberme permitido llegar a este mundo por los lazos de una mujer, mi madre, Amanda Carvajal Román. Voy a hacer una exposición breve de un trabajo de investigación, de compilación y estudio supremamente extenso que vengo realizando desde hace 3 años, en el cual compilo la historia a nivel de crónicas relacionadas con aquellas mujeres, señoras que han contribuido a la historia de Río Sucio o con la historia de Río Sucio y que de una u otra manera pasan desapercibidas, ignoradas. Por tal motivo, ello me ha obligado como un acto moral de hacer un trabajo, el cual titulo Mujeres olvidadas en la historia de Río Sucio. Quiero contarles, amigas y amigos, que es un trabajo donde resalto o exalto la labor de 70 riosuceñas, no importando la edad, la condición ideológica, la condición religiosa, la condición política, a todas dentro de su espacio. Pero como hablaba con el profesional Julián, voy a hacer un resumen del trabajo, porque el tiempo no lo permite. Son 250 páginas en Word y nos demoraríamos pues mucho, mucho. Y como acabo de decir, el tiempo no lo permite y algunas circunstancias. Me siento muy contento y muy honrado a la vez de que Noti Río Sucio me acojas siempre en su portal para dar a conocer lo que es mis trabajos en torno a la difusión de la riqueza de un pueblo embrujado por sus leyendas. Bienvenidos y bienvenidos a este momento de la historia de Río Sucio, mujeres olvidadas en la historia de Río Sucio. Es un ensayo antropológico y lo he dividido en varias partes. Voy a hablar inicialmente sobre aquellos componentes de la mitología indígena que tienen amplia relación con la mujer riosuceña. Hago una aclaración. En algunas damas, por su contenido o su aporte, me voy a detener a hacer una especie de biografía y un reconocimiento a su obra. Otras que las voy a solo a enumerar. Quiero hacer esa aclaración. No quiere decir con ello, amigas y amigos, que sean más importantes que las que no menciono o no les hago una didaxis más amplia. Por ejemplo, hablaba de que la mitología indígena riosuceña está muy enfocada a nuestra mujer en torno a las siguientes diosas o divinidades de nuestros indígenas: Oraida, Sinifaná, Quimaná, Mancuer, Michua, la diosa de la chicha o de la borrachera. Ellas 5 hacen parte de mi estudio como un inicio al aporte al aporte que hace nuestra mujer a través de la historia, como una especie de génesis. En Mujeres olvidadas en la historia de Río Sucio, también acudo a los dos sentidos idiosincráticos que magnifican a la mujer riosuceña: el sentido religioso uno y el sentido carnavalesco. Voy a hablar del sentido religioso. En cuanto al sentido religioso,
tenemos una parte muy importante, que es cómo a través de la religión la mujer es divinizada con las imágenes religiosas. Por ejemplo, la Virgen de la Candelaria en la montaña. Es un icono nuestro que en 1846 el obispo de Popayán la declara patrona de Río Sucio. Luego nos encontramos con la Virgen de la Milagrosa. La Virgen de la Milagrosa en Río Sucio tiene un capítulo maravilloso y voy a tratar de resumirlo. Cuando don Bartolomé de la Roche, el hacendado minero de Vendecabezas y de Gavia, mandó construir una especie de bóveda para almacenar la pólvora y otros elementos que le servirían en las minas para la explotación de las rocas. Él mandó construir lo que nosotros denominamos hasta hace poco, la polvorera. Quizás algunos la conocieron, los de mi generación. La polvorera. Allí doña Paulina de la Roche, para cuidar la polvorera, para evitar problemas, algún incidente, que cuidara una imagen y mandó traer de Quito, Ecuador, la Virgen de la Milagrosa y la colocaron a un lado de la polvorera. Cuando ya las minas de Gavia y de Cabeza empezaron a tener problemas de, de explotación minera, entonces desapareció la polvorera, esta bóveda, este salón que se convirtió luego en casa de menesterosos. Don Tisna Betancur, que era el maestro de la escuela de Tumbabarreto, le pide a algunos que le ayuden a trasladar la Virgen de la Milagrosa, y es la que se encuentra en el momento en la escuela Tumbabarreto haciendo vecindad con la institución educativa Río Sucio. Es una historia maravillosa donde doña Paulina de la Roche, la Pula, como cariñosamente se hacía llamar, ella mandó traer, esta imagen. Y el poeta Luis Ángel Mendoza escribió unos versos dedicados a ella y dice así, a quien le dio el nombre de la Virgen del Carretero. La Virgen del Carretero se pasó a Tumbabarreto para no ver el irrespeto de las gentes trasnochadas, pues se hallaban agrupadas a su alrededor charlando y muchas veces tirando piedras a los pasajeros, marcando los derroteros para su nueva morada. Y pasando a otro capítulo del mismo tema, no podemos olvidar otras divinidades religiosas que congracian a la mujer riosuceña en cualquiera de los espacios. Nuestra Señora de las Mercedes, que también tiene una historia muy grande, maravilloso, el porqué. La imagen que está en estos momentos allí en el Templo de las Mercedes tiene una gran historia, porque también fue un aporte de don Bartolomé de la Roche. Más adelante tenemos a nivel de territorios la Virgen de el Carmen. La Virgen del Carmen, de acuerdo a la novela Tomás de don Rómulo Cuesta, hubiese podido haber sido, o era en un momento tal, la patrona de los riosuceños, sobre todo en las veredas o en los poblados, en las comunidades. La Virgen del Carmen, en el estudio que tengo sobre la historia religiosa de Río Sucio, he encontrado que en el 70% de las veredas de nuestro pueblo o comunidades tienen de veneración a la Virgen del Carmen. Prueba de ello, una de las primeras capillas construidas en nuestros territorios, en la zona rural, es la capilla que denominamos el Oro,
pero está propiamente advocada a la Virgen del Carmen. Y quien donó ese terreno, un señor Hoyos, hizo cuando compró el terreno para que fuese construida una capilla en nombre a la Virgen del Carmen, fue a la notaría y a través de un instrumento público mm, le, le cedió, le escrituró a la Virgen del Carmen ese territorio. Luego tenemos otra imagen religiosa que es Santa Inés, la Virgen de Santa Inés, advocada en el territorio de su mismo nombre, Santa Inés. Y en Bonafón encontramos a Nuestra Señora del Rosario. Pues bien, amigas y amigos, pasamos de lo religioso a lo patrio. Cómo la mujer la mujer riosuceña va estando visible en cada momento de los acontecimientos de nuestro pueblo. En lo patrio, nuestra mujer llega a un lugar para para ser reconocida por su talante, por su gallardía y su forma de trabajar. Es así que en 1913 se inicia la construcción del parque y en 1917, con el motivo del centenario de la muerte de la heroína Policarpa Salabarrieta, toman su nombre para bautizarlo e inaugurarlo como el Parque La Pola, hoy en la Plaza de la Candelaria de Río Sucio. Y así sucesivamente. Y la mujer va escalando lentamente, se va haciendo notar para demostrarle a la ciudadanía que ella también tiene sus roles importantes. Voy a hablar de algo que encontré en unos libros maravillosos, porque es que mi trabajo histórico también está fundamentado por un maravilloso libro, Río Sucio, de la gran historiadora riosuceña doña Purificación Calvo de Vanegas. Un libro como Atalaya, de 1939, un trabajo maravilloso, que son los que me ayudan a fundamentar toda la historia de mi investigación. Las primeras luchas por la defensa del territorio. Es un capítulo que tengo anotado en mi trabajo. Mulatas quiebralomeñas lideran toma de terrenos. Nos cuenta el historiador Álvaro Garner Posada en su maravilloso libro, Río Sucio de Engurumí, cual también es mi referente histórico en el momento, que en 1750 Antonia Hurtado y Feliciana Suárez lideran la toma de los terrenos que hoy comprende las dos plazas de Río Sucio. Ellas, junto con los quiebralomeños, construyen casas para vivir hasta que en 1758 llega la orden de desalojo. Construyen casas para vivir en 1758, vuelvo a repetir, y las desalojan. De tal manera de que antes de 1819 ya habían personas viviendo en estas dos fincas, en estos dos potreros, lo que denomino yo en mi trabajo, en otro trabajo, las terrazas de Chirimaná. Más adelante en la historia de Río Sucio, de doña Purificación Calvo de Vanegas, encuentro lo que es la rebelión de mujeres en Quiebralomo colonial, que también lo comparte el historiador Álvaro Garner Posada. En el Quiebralomo colonial en 1803, tragicomedia para algunos y policíaca para otros, sucedió. Todo por una discusión ramplona, pero para ellas la suma importancia porque les tocaba el ego religioso y de liderazgo, consistente en las reformas al templo del Quiebralomo,
que era un tapado pretexto de algunos líderes para lucrarse personalmente. Tres mulatas lideraron una manifestación contra el alcalde Quiebralomo Tomás Valencia y un metalurgista Ángel Díaz. Esas mulatas que tenían los calzones bien amarrados eran Feliciana Urretavisque, hoy un apellido muy conocido como Rotavista, Manuela Hernández, Francisca Calvo y Juana Calvo. Las protestantes aducían de que las obras no tanto beneficiarían al templo, sino a la casa del hacendado minero Ángel Díaz y al alcalde Quiebralomo Tomás Valencia, parceros que se amangualaban para hacer y deshacer con la ciudad minera más importante en el estado soberano del Cauca. Aquí es donde empieza o aparece la corrupción administrativa en algunos lugares del territorio. Luego encontramos un tema que acogí. Mulata quebralomeña se opone a las decisiones de José Bonifacio Bonafón. Una sola mujer participó en la mesa de diálogo para trasladar a Quiebralomo y a la montaña a lo que hoy son la Plaza de San Sebastián y la Plaza de la Candelaria. Una mujer aguerrida, fuerte, una mulata, Prudencia Hernández, única mujer que en 1814 colideró y firmó el acta de traslado para el nuevo poblado con el nombre de Río Sucio. Doña Prudencia Hernández fue opositora número 1 del padre Bonafón, a quien le contradijo el traslado de los poblados cerca al Cerro Ingrumá. Subvirtió el orden con los quiebralomeños que le exigían a Bonafón de que la plaza de San Sebastián debería quedar en Tumbabarreto y la plaza de la Candelaria en Cipirra. Esto es una connotación histórica que muchos no la conocen, pero para mí es supremamente importante. Y más adelante encuentro en todos lo que he leído mujeres destiladoras de aguardiente, porque es que aquella industria de licores, puntos suspensivos, que no doy el nombre, aquí nació, Río Sucio es la meca del aguardiente, porque también lo tuvimos de Pique, aguardiente de Pique, el cual hace relación en su novela Tomás Don Rómulo Cuesta. Mujeres destiladoras de aguardiente. En 1828, en La Unión, así se llamaban a los dos pueblos que llegaron aquí, el uno en 1815 y el otro en 1818, para unirse ya en 1819. En territorio, las dos parroquias, hoy las dos plazas. Entonces, de acuerdo a un censo realizado por el gobierno del Cauca, hubo una microempresa familiar de mujeres destiladoras de aguardiente. Esta microindustria de aguardiente estaba autorizada por el gobierno del Cauca. Voy a hacer ya o a entrarme a la antropología y al humanismo, que es lo que toco en mi trabajo. La India robada o la India rodada. No se sabe a bien a cierto cuál de las dos. Según la historia dice que una india que la iban a robar se tiró por un precipicio. Otros dicen que la robaron, por eso se llama la robada, otros dicen que es la rodada. Pero dejemos que sea la historia que se encargue de definir cuál es su verdadero nombre, cuál es su acontecimiento o causa. Martina Morales, junto con Alejo Motato, elevan una solicitud al virrey Solís de otorgarle el derecho de cacicazgo a don Andrés Motato, abuelo de Alejo,
petición aceptada por el rey. El don anteriormente era supremamente muy aferrado a la alta alcurnia dentro de los grupos indígenas. El único que podía tener el don era quien tuviese poder de mando dentro de la comunidad indígena. Lo mismo que cacique. Nos encontramos luego a Elvira Aladino, María Umbría, Polonia Popayán Tapasco y la cacica Juana. Entre tanto, Catalina Cartagena, en 1616, los españoles la despojan de las tierras del Marmato y los encomenderos la someten a trabajos en las minas de Quiebralomo. Todo da por entender que pudo haber sido la primera mulata esclavizada en la explotación minera en Río Sucio. Y les comparto el nombre de Catalina Jiménez Gamonares, una española que compró, entre comillas, dicen que compró los terrenos de Escopetera Pirza y luego los negocia con líderes de la montaña. Más adelante tenemos a Úrsula Batero, a Teodora Rosa Guapacha, otra mujer supremamente importante para la historia de Río Sucio. Manuela, la maicera, como así la llamaban. El único que da un dato fehaciente de ella es don Juan Bautista Buzangó, en su libro Memorias de Buzingol. Dice en Buzingol que Manuela o la maicera era la compañera sentimental de José Bonifacio Bonapón y de allí nace María Dolores Bonapón. Luego encontramos la primera riosuceña que viste, así era el término que se decía anteriormente, viste hábito. Carolina Koch Parra, nombre de vocación, Sor María del Divino Corazón, primera riosuceña que vistió hábito. Nació al pie del cerro del Ingrumá el día 17 de mayo de 1883. De ella se refiere la historiadora Purificación Calvo de Vanegas. Abro comillas. Religiosa hoy en el convento de El Buen Pastor en la ciudad de Medellín. Hija de un cristiano y ejemplar hogar, formado por el distinguido caballero señor don Zacarías Koch y la ilustre doña María Josefina Parra, naturales de Río Sucio y Medellín respectivamente. Juliana Hernández y Escolástica Moreno. Quizás estas dos mulatas montaron el primer prostíbulo en Río Sucio, teniendo el límite sexual aguamal cuando abundaba el oro. Pudo ser con tapetuce y aguardiente de fi que atendían los europeos que llegaban ganosos de oro para dejar sus ansias en ellas. En 1825 tenían de cliente a extranjeros que caían a las minas de Quiebralobo, Sopía y Marmato. Don Juan Bautista Buzingol descubrió estas presuntas primeras prepagos de Río Sucio cuando se dio cuenta de las visitas que les hacía el médico de las minas de Marmato, el inglés Hervis. Juliana, mulata, quiebralomeña, de armas tomar, constantemente se enfrentaba con su rival Escolástica, mulata contestataria. Buzingol dejó en sus memorias el siguiente aporte. Abro comillas. Tanto que Juliana denunciaba a Escolástica ante el alcalde parroquial de Río Sucio por los desórdenes que presentaba por los celos y tenía que ir a interrumpir sus amores. Tal vez Bishop y Juliana tenían amores escandalosos. Eran enemigas de jurados y la mujer que debería ser de Quiebralomeña por su apellido y por tanto mulata era de armas tomar como su vecina de Guamal, Escolástica Moreno. He de recordar y dar a conocer el nombre de Delfina Velasco, a quien se le recuerda con una lápida
o un texto sobre una lápida que dice: a la joven Delfina, virgen bella y viriza, puso bajo esta losa la viruela maligna. A Nieves Lozano, María Ignacia, esclava africana. La familia del padre Velasco trajo una esclava de Popayán de nombre María Ignacia, y el padre Velasco ordenó que a aquella esclava se le dieran diariamente 2 horas de libres de los trabajos domésticos para que con el resultado de ellas obtuviera su libertad. Cierro comilla. Doña Josefina Bonilla de Bayer. Hay un recuerdo grande que nos lo cuenta doña Purificación Calveón de Vanegas en su libro Río Sucio. Y es el siguiente. Faltaban algunos dineros para culminar el frontis del templo de San Sebastián. Ella se dio cuenta, se despojó de sus alhajas y de sus morrocotas de oro y las recogió y se las llevó a la junta organizadora de Protemplo de San Sebastián para que las vendiera y con los patacones pudiesen terminar la construcción del templo. Ana María Bayer Koch, Ana Tilde y Ana Quilia Vallejo Palomino, Delfina Vinasco Yoyos, Encarnación Aricapa, todas las mujeres de la zona de tolerancia. Yolanda Buriticá, mujer ahí hubo una mujer también que se suicidó enormemente que se llamaba Esperanza Buriticá. La pitonisa Araceli, Lila Cruz Muñoz, Amparo Baena, Maruja Díaz de Pinzón, María Leonilda de Urrea Vallejo, Inés García Bonilla, Leticia Villada, la bruja del banqueo, María Catalina Vinasco y María Fulgencia Villada, Gertrudis Guerrero, Fidelina Castro de Cataño, Encarnación, Isadora Llana Hernández, Angélica Andica, Domitila Palomino, Petronila Bueno de Manzano, Escolástica Moreno y Marleni Hernández, Emperatriz Valencia, muy conocida como la Polla y la Polvorera, María Palomino Pacheco, la Tabaquera, Elena Benítez de Zapata, Solilila Hidalga, Paulina Giraldo de la Roche. Doña Paulina Giraldo de la Roche fue la primera mujer que montó a caballo en Río Sucio, fue la primera mujer que bailó en un carnaval, cuando los hombres no podían, cuando los hombres solo podían bailar y las mujeres no podían bailar. Los hombres bailaban entre ellos y doña Paulina rompe ese esquema machista y empieza a sacar a los hombres a bailar y también monta a caballo cuando la mujer no podía hacerlo. Soledad Orozco Palao, la Chole, que tanto nos han hablado de ella. Doña Orosia Rodríguez de Correa la describe de la siguiente manera. Voy a detenerme en este personaje que es supremamente para una novela de amor. La Chole, hija de uno de los hombres más ricos de Río Sucio, don Vicente Orozco y doña Soledad Palao. Su esposa, cuando la idiosincrasia de la mujer continuaba ubicada en un plano muy inferior en la década de los años 20, surgió la Chole, dueña de una belleza singular. Poseía la más hermosa estampa de que tenga memoria. Las calles de Río Sucio se engalanaban a su paso cuando cada 8 días salía a pasear y a mostrar su juventud y exquisita belleza que enmarcaron toda una época. Los hombres se deleitaban solo mirándola y ella con fina elegancia les regalaba su presencia. Algún día apareció un galán de apellido Pedraza, quien se decía abogado. Se enamoró de ella y realizaron el matrimonio para luego instalarse en Cali. Al poco tiempo comenzaron a llegar noticias. Fue la Chole víctima de un hombre sin escrúpulos, de un patán que la dejó en la miseria y la obligaba en la época de la violencia a esconder asesinos y delincuentes en su casa. Cierro comilla. Y yéndonos a historias del viento en la cordillera, del gran cuentista, del gran pintor de la palabra, el arquitecto Ariel Escobar Llanos. Él la describe de esta manera. La Chole fue una estrella entre las mujeres de mi pueblo.
una estrella fugaz, fue una de las más deseadas y envidiadas. Cuando estrenaba, salía a lucirse por la calle real del comercio que unía las dos plazas y no tenía más que una cuadra, pero cuando la Chole caminaba, la calle del comercio se volvía bulevar, Alameda. El paseo se contemplaba con una vuelta al parque, en la plaza de abajo, para que las mujeres desde los balcones pudieran envidiarla mejor. Cierro comillas. Y nos encontramos luego con doña Genoveva Palomino, primera maestra en la escuela del desaparecido corregimiento El Rosario. Y a ello se suma, para recordar, para hacerle honor a doña Idalí Cataño, Pastorita de la Cuesta, Siriaquita, Belén Valencia, que la historia es grande. Emilda García, Lucrecia Cuesta de la Cuesta, Catalina Obispo, Evangelina de la Cuesta, Lucrecia Cuesta de Cuesta, Ana María Per, Olga Mantilla Suárez, que fue la primera riosuceña en optar el perfil de aviadora, las hermanas Vicentinas, y así sucesivamente. Le voy dando forma a mi libro, así sucesivamente le voy dando forma a mi libro, a través de todas estas riquezas. Historia de las dos plazas de Río Sucio, Frente a la huella del tiempo, del escritor Arnulfo Vinasco Calvo, otro libro de Tobías, igualmente Cátedra Caldense, del historiador Otto Morales Benítez, que tiene aportes maravillosos sobre la historia de Río Sucio. La primera alcaldesa de Río Sucio, la primera mujer que en Colombia ocupa el cargo de alcaldesa, la compositora Elena Benítez de Zapata. Un libro de investigación maravilloso, entre otros, Crónicas y personajes de Río Sucio Caldas, de Gersaín Betancur Becerra, y un gran número de autores que me acompañan en este cambuche literario, en una humilde biblioteca que tengo, que hacen parte de los 104 riosuceños, entre riosuceñas, que hemos publicado. Allí reposan libros de 65 riosuceños, los cuales me sirven a diario para alimentar mi espíritu y poderle escribir a Río Sucio y dedicarle este tiempo maravilloso a la mujer, a nuestra mujer riosuceña. Y no puede faltar un capítulo de la mujer en lo carnavalesco, la reina del carnaval de Río Sucio, María Palomino Pacheco, 1923. Cristina Cuesta Betancur, 1924. Cecilia Velasco Díaz, 1926. Ruth Cañaveral, 1955. Lucy Díaz López, 1963. Dula Trejos, 1965. Marta Lucía Mejía Sánchez, 1967. Cecilia Colonia García, 1969. Marta Rocío Palomino Londoño, 1971. Zulma Victoria Sahara Mesa, 1975. América Cuesta Mejía, 1977. Ángela María Villegas Trejos, 1979. Beatriz Elena Escobar, 1981. Silvia Carmenza Alvis Bartolo, 1983. Y a ellas, dentro de su rol, también merecen hacer su reconocimiento a las presidentas del Carnaval de Río Sucio, Marta Correa Pinzón, Beatriz Trejos García, Paula Sánchez Gutiérrez y Miriam Valdés de Trejos, y a Alba Nancy Santos Taborda, unidas a las alcaldesas del Carnaval de Río Sucio, Luzledi Arcila García, Araceli Agudelo Cataño, Zulma Victoria Sahara Mesa, Gabriela Marín Correa, Luzmeri Trejos Ramírez, Sandra Calvo Pinzón, Claudia Miriam González Calvo. Y para bajar el telón de boca, a nivel del otro sentido carnavalesco, no podemos olvidar cómo la mujer ha sido también iconizada a través de la Diabla de Beto Guerrero,
y las diablas de Mario Bolívar. Y ya para irme a bambalinas, cierro todo mi trabajo haciendo un honor grande, porque fue con ella con quien inicié la cátedra riosuceña en el aula de la cuarentena. Lina Betancourt, la primera riosuceña víctima del COVID-19. Amigas y amigos, muchas gracias por escucharme. Espero que de algo les sirva mi aporte a la historia de Río Sucio. Con las cámaras y con la presencia y el respaldo de Julián Cataño Zuluaga y Oscar Henao Carvajal, les decimos feliz día.